Hola a todos, yo soy Katy y bienvenidos a un video más de Katitas Crochet. Les cuento que estoy súper feliz ya que hoy les comparto la última parte del disfraz de Moana. Y sí, como pueden ver es el collar. Por acá arriba te voy a estar dejando el link para que te vayas directo al top, a la falda y a la diadema por si aún no lo has visto. Este collar es súper hermoso, fácil de hacer y tiene detalles que lo hacen único. Si aún no te has animado a hacer amigurumi, te invito a hacer este collar ya que vamos a estar usando la técnica en el dije. Si eres nuevo por aquí vas a encontrar tutoriales de crochet y algunos tips de costura. Como siempre aprovecho el momento para agradecerle a todos los suscriptores nuevos y a los que están desde el inicio también. Muchas gracias a todos. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y que actives la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. También tengo un grupo en Facebook en donde puedes compartir tus creaciones y también puedes tener acceso a detalles adicionales de los proyectos que hago aquí y los próximos que estaré haciendo. Para el dije estaré utilizando este hilo de la marca Eulalie, que es de 1 milímetro de grosor y el color es turquesa. Y de la línea Clea estaré utilizando el color gris y el color chocolate. Un poco de negro para detalles. Aguja de 1.75 para tejer y aguja de 1 milímetro. Un poco de relleno sintético. Marcadores de punto. Aguja lanera. Perlas de color blanco de 5 milímetros y de 7 milímetros y tijeras. Comenzaremos por el dije tomando el hilo de color turquesa, rodeamos nuestros dedos creando así un anillo mágico. Introducimos nuestra aguja y traemos el hilo hacia adelante. Ahora retiramos el anillo de nuestros dedos, lo acomodamos bien y subimos una cadena. A continuación vamos a tejer 5 puntos bajos en este anillo central. Aquí va 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos el anillo central tirando del extremo del hilo. Ahora vamos a introducir la aguja en el punto que está luego de la cadenita. Ajustamos bien y allí en ese punto vamos a hacer un punto bajo. Realizamos otro en ese mismo punto para crear un aumento y colocamos un marcador en el primer punto. Ahora vamos a continuar con aumentos en los 5 puntos que hicimos al inicio. Miren que el marcador yo lo estoy colocando solamente en una parte del punto. De esa forma el punto no se nos va a abrir. Ya llevamos 3 aumentos y vamos a realizar el número 4. Vamos a realizar el último, que es el número 5. En esta segunda vuelta vamos a tener 10 puntos bajos. Retiramos el marcador y en ese punto vamos a hacer un punto bajo. Ya vamos a empezar la tercera vuelta. Colocamos el marcador. Recuerden que solo lo vamos a colocar en un lado del punto. Ya aquí lo pasé, lo voy a cerrar. Continuamos con un aumento en el punto que está al lado y luego vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto. La secuencia que vamos a repetir en esta vuelta va a ser un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo hasta llegar al final, en donde vamos a tener un total de 15 puntos. Ya hemos llegado al final de la tercera vuelta. Vamos a retirar el marcador y en ese punto vamos a hacer un punto bajo. Colocamos el marcador en este punto. Recuerden que solamente es en una parte del punto. Ahora vamos a seguir con otro punto bajo pero al lado.
y continuamos con un aumento en el siguiente punto. La secuencia que vamos a estar repitiendo durante esta cuarta vuelta es 2 puntos altos, un aumento, 2 puntos altos, un aumento hasta llegar al último punto. En total vamos a tener 20 puntos. Al llegar al final vamos a quitar el marcador y en ese punto vamos a hacer un punto bajo. Colocamos el marcador nuevamente. Recuerden marcar siempre sus filas para que no se pase ningún punto. Para esta vuelta vamos a realizar punto sobre punto, o sea, un punto bajo en cada punto. Ya he finalizado la vuelta, voy a retirar mi marcador y voy a continuar realizando punto sobre punto hasta llegar a la vuelta número 12. En total son 8 vueltas trabajando punto bajo sobre punto bajo. Recuerden siempre colocar su marcador. Ya estamos en la vuelta número 12, aquí tenemos la última de aumentos, así que contaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para la siguiente vuelta vamos a quitar el marcador. En ese punto realizamos un punto bajo. Colocamos el marcador para identificar cada vuelta. Y en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. A partir de esta vuelta vamos a hacer disminuciones. Estas disminuciones las vamos a realizar tomando solamente la hebra que está hacia afuera de cada punto. Así que introducimos la aguja en uno y luego en el número 2. Ya con estas partes dentro de la aguja vamos a tomar hilo. Ok, alamos un poquito y luego tomamos para cerrarlo. De esta forma la disminución me va a quedar más bonita y se puede decir que invisible. Continuaremos con 2 puntos bajos y luego otra disminución. Recuerden que solamente van a tomar la parte frontal de cada punto. Sacamos y luego tomamos para cerrarlo. Esta es la secuencia que vamos a estar repitiendo durante esta vuelta. Una disminución, 2 puntos bajos y una disminución hasta llegar al marcador. Antes de continuar con la vuelta número 14, vamos a tomar un poco del relleno que tenemos por aquí y lo vamos a introducir dentro del dije. No vamos a colocar mucho, ya que el efecto que queremos crear es un efecto plano y no abultado. Continuaremos con la última vuelta. Para ello vamos a quitar el marcador y en ese punto vamos a hacer un punto bajo. Miren que yo estoy introduciendo mi dedo índice dentro del dije, ya que no quiero que el relleno salga al exterior al introducir la aguja para tomar hilo. Continuaremos con una disminución. Ya en la vuelta anterior la estuvimos practicando. Recuerden que solamente vamos a tomar la parte de afuera de cada punto. Tomamos hilo, pasamos por allí y luego tomamos para cerrarlo. Una vez realizado, seguimos con un punto bajo y luego una disminución. Iremos intercalando una disminución, un punto bajo hasta llegar al final de la vuelta. Al finalizar esta vuelta vamos a tener un total de 10 puntos. Cortaremos la hebra un poco larga para realizar el cierre. Retiramos el marcador y sacamos la hebra. Ahora vamos a tomar una aguja lanera, vamos a insertar el hilo por allí y vamos a realizar el cierre. Para ello vamos a introducir la aguja por la hebra de afuera de cada punto. Aquí llevo una, 2 y esto lo voy a ir realizando hasta llegar al inicio. Una vez que pasen la aguja por todos los puntos, vamos a alar muy bien y vamos a fijar el centro realizando puntadas alrededor del mismo.
Una vez que hayamos fijado el centro, ya podemos cortar la hebra, pero en mi caso yo quiero que mi dije me quede aplastado y no abultado, así que voy a pasar la aguja hacia abajo de esta manera y voy a realizar una puntada pasando la aguja hacia la parte de atrás. Si desean pueden realizar otra y luego van a esconder la hebra y finalmente cortarla. Ok, miren, ya yo he terminado mi parte interior del dije. Ahora vamos a realizar la parte superior del dije y para ello vamos a tomar el tono gris. En mi caso lo estoy haciendo en doble hebra. Vamos a realizar un anillo mágico y vamos a subir una cadena. Esta vez vamos a empezar con 6 puntos bajos. Lo voy a explicar un poco más rápido ya que este paso lo hicimos al inicio. Una vez tengamos los 6 puntos bajos, vamos a jalar de este hilo. Introducimos la aguja en el primer punto. Realizamos un punto bajo y luego otro para crear un aumento. Recuerden colocar un marcador en el primer punto. Continuaremos con aumentos en cada punto hasta llegar al marcador. En total vamos a realizar 6 aumentos. Ya hemos llegado al marcador, lo vamos a retirar y en ese punto vamos a hacer un punto bajo. Colocamos el marcador en ese punto y continuamos con un aumento. Aquí va un punto y 2. En el punto siguiente vamos a hacer un punto bajo y luego un aumento. Esta es la secuencia que vamos a repetir en esta tercera vuelta. Un aumento, un punto bajo, un aumento hasta llegar al marcador. Ya hemos finalizado esta vuelta. Vamos a quitar el marcador y en ese punto vamos a hacer un punto bajo. Continuamos con otro y recuerden colocar su marcador en el primer punto. Continuaremos con un aumento. Aquí va un punto bajo y aquí va el otro. Seguimos con 2 puntos bajos en puntos independientes. Aquí va 1 y 2. Y luego un aumento. Y vamos a repetir la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos hasta llegar al marcador. Una vez lleguemos al marcador, lo vamos a retirar y vamos a tejer 2 vueltas con punto sobre punto. Recuerden colocar su marcador para identificar cada vuelta. Una vez hemos realizado las 2 vueltas, ya hemos llegado al último punto, vamos a subir una cadena y vamos a girar el tejido. Ya no es necesario usar el marcador. Vamos a dejar este punto libre y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo. Continuaremos con 3 puntos más. 1, 2, 3. Subimos una cadena, dejamos este punto libre y en el siguiente hacemos un punto bajo. Continuamos con otro punto y luego vamos a realizar una disminución. Giramos, subimos una cadena, nos saltamos este punto, hacemos un punto bajo y luego una disminución. Nuevamente giramos, subimos una cadena, nos saltamos este punto y realizamos un punto bajo. A continuación vamos a realizar puntos bajos alrededor de toda esta parte hasta llegar al inicio donde subimos la cadenita. Hemos llegado al inicio, vamos a cortar la hebra un poco larguita para hacer el cierre perfecto. Jalamos el hilo y realizamos el cierre perfecto ayudándonos con la aguja. Introducimos la aguja
Sacamos los hilos para la parte de adentro y luego la introducimos por el último punto que realizamos. Tomamos el hilo y lo llevamos hacia adentro. Ya solo nos queda hacer un nudito en la parte de atrás y esconder las hebras. Ahora le vamos a hacer una pequeña decoración a esta parte del dije con ayuda de una aguja lanera y un poco de hilo negro. Esto es totalmente opcional. Con nuestro hilo vamos a dibujar una Z y vamos a introducir la aguja por acá arriba, la sacamos por un costado para crear lo que es la Z. Sacamos la aguja, alamos y antes de alar todo vamos a colocar la aguja por aquí y la vamos a pasar por el mismo punto donde salió. Ya está lista la parte superior. Ahora vamos a introducir la aguja por acá abajo, colocamos la aguja dentro del hilo de esta manera y la pasamos para la parte de atrás. Ya está lista esta Z. Ahora vamos a hacer unas rayitas o unas puntadas alrededor de la Z. Una vez hayamos terminado todas las puntaditas, vamos a realizar un nudo en la parte de atrás y cortamos la hebra. Con ayuda de la aguja, pero con hilo diferente, vamos a coser la parte superior que acabamos de hacer con el dije. Una vez terminado, escondemos la hebra y cortamos. Ahora vamos a tejer el collar. Antes de empezar el collar, vamos a pasar el hilo de color chocolate por las perlas con ayuda de una aguja de 1 milímetro. Primero vamos a colocar una de 5 milímetros, 2 de 7 milímetros, 2 de 5 milímetros, luego 2 de 7 milímetros y la última de 5 milímetros. Empezaremos con un nudo deslizado colocando la parte corta sobre la parte larga del hilo. Pasamos la aguja por debajo y tomamos hilo. Alamos para crear el nudo. A continuación vamos a tejer 70 cadenas. Esto me da a un total de 25 centímetros. Si ustedes lo quieren más largo pueden hacer más cadenas. Ahora vamos a subir 2 cadenas más para hacer un picot. Contamos 1, 2, 3 y en la número 3 hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a alar un poco el hilo y vamos a buscar la primera perla. En este caso recuerden que es la de 5 milímetros. El hilo que alamos debe ser del tamaño de la perla. Ahora tomamos hilo y hacemos una cadenita. Subimos 3 cadenas y realizamos un punto deslizado en el primer punto para crear un picot. Continuamos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a subir 2 más. 1, 2. Contamos 3 puntos a partir de la aguja y realizamos un punto deslizado. De esta forma vamos a crear otro picot. Buscamos la otra perla, en este caso es de 7 milímetros. Alamos y tomamos hilo para ajustarla. Ahora vamos a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Buscamos otra perla, en este caso número 7, y tomamos hilo para ajustarla. Subimos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a crear un arco por debajo de la perla, así que vamos a contar 1 y 2. En la número 2 introducimos la aguja, sacamos hilo y realizamos un punto bajo. Vamos a tejer 5 cadenas, ya que vamos a hacer otro arco. Ok, vamos a cerrarlo y para ello vamos a contar 1, 2, 3 y 4. Introducimos la aguja y allí vamos a hacer un punto bajo. Listo, ya están listos mis 2 arcos. Damos vuelta e introducimos la aguja en el primero.
sacamos hilo y realizamos un punto bajo. Subimos 2 cadenas para hacer un picot y para ello vamos a introducir la aguja por aquí. Hacemos un punto deslizado, luego hacemos 2 puntos bajos en el arco, subimos 2 cadenas y hacemos otro punto deslizado para crear un picot. Tejemos 2 puntos bajos más, luego 2 cadenas y cerramos para hacer un picot. Ahora vamos a terminar con un punto bajo y luego introducimos la aguja en la cadena donde hicimos el punto bajo de separación. Allí vamos a hacer un punto deslizado. Continuaremos con el otro lado realizando lo mismo que hicimos en el primer espacio. Un punto bajo, un picot, 2 puntos bajos y así hasta llegar al último punto. Al llegar al último punto, vamos a introducir la aguja en la segunda cadena a partir de la perla y allí vamos a hacer un punto deslizado. Continuaremos con 3 cadenas y buscamos la otra perla. Fijamos con un punto y subimos una cadena. Es hora de poner el dije. Miren, ya yo lo tengo aquí terminado, he escondido todas las hebras y ya está listo para colocarlo en el collar. Así que voy a introducir mi aguja por la parte superior, por aquí. Este hilo va a pasar por detrás del dije y lo voy a tomar para cerrar el punto. Ya salió, cerramos. Y voy a subir una cadena. Ahora vamos a hacer el otro lado del collar. Buscamos una perla, jalamos y hacemos un punto para fijarlo. Ahora vamos a subir cadenas igual que el lado contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nos fijamos si está al mismo nivel. Si está al mismo nivel, buscamos otra perla, jalamos y hacemos un punto. Ahora vamos a subir 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Nos devolvemos a la perla número 7 y contamos 2 puntos, 1 y 2, y allí vamos a introducir la aguja para realizar un punto bajo. Continuamos con 5 cadenas y aquí las tengo y contamos del otro lado de la perla 1 y 2. Allí realizamos un punto bajo. Giramos y vamos a hacer lo mismo del lado contrario. Un punto bajo, un picot, 2 puntos bajos, otro picot, 2 puntos bajos, un picot y un punto bajo. Realizamos el punto deslizado debajo del punto bajo y subimos al otro arco haciendo lo mismo del primer arco. Una vez realizado, vamos a hacer un punto deslizado en la cadena número 4 a partir de la división y luego vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Buscamos la próxima perla, la número 7, y realizamos un punto para ajustarlo. Continuamos con 3 cadenitas para hacer el picot realizando un punto deslizado en la primera cadena. Subimos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Realizamos 2 más para hacer el picot. Contamos 1, 2 y 3 y allí realizamos un punto deslizado. Ahora jalamos un poco
y realizamos un punto para fijar la perla. Seguimos con un picot, recuerden que son de 3 cadenas y luego hacemos un punto deslizado en la primera cadenita. Continuaremos con 70 cadenas igual al otro extremo y lo único que vamos a hacer es que al final del extremo vamos a hacer un nudo y por último cortamos el hilo que sobra. Y así nos queda listo nuestro collar. Estoy súper feliz porque ya terminamos este disfraz de Moana. Si desean que les haga el paso a paso de algún otro disfraz, déjenlo en los comentarios. Si te gustó este video, no dudes en dejar un like, comentar y compartir para que este contenido llegue a muchas más personas y la comunidad continúe creciendo. Recuerda que también me puedes visitar en mis redes sociales como Catitas Crochet, ya que por allá subo contenido más a menudo. Y si eres nuevo por aquí, no te olvides en suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias a todos por su compañía y nos vemos en un próximo tutorial. Chao chao.